¿Por qué algunos hombres cristianos miran a una mujer cuando pasa? Y no me refiero a saludarla, me refiero a esa mirada que dura un segundo más de lo debido. En este video no quiero justificar ese impulso, sino exponerlo, porque esta lucha es real, silenciosa, y muchos no se atreven a hablar de ella. No es falta de fe, es una batalla entre lo que siente la carne y lo que exige el espíritu. Primero, porque la naturaleza pecaminosa aún habita en el hombre. Aunque un hombre nazca de nuevo, la carne no se vuelve santa de la noche a la mañana. Dentro de cada cristiano aún vive esa vieja inclinación, esa voz interior que busca el placer antes que la pureza. En Romanos 7:23 dice: «Veo otra ley en acción en mí, una guerra contra la ley de mi mente». Pablo no hablaba de un incrédulo, hablaba de un hombre lleno del Espíritu, pero aún humano. Esta lucha no desaparece con los años. Debe ser controlada, disciplinada y entregada a la cruz diariamente. Por eso, sentir tentación no es hipocresía. Es evidencia de una batalla activa. El problema no es que exista el deseo, sino que el corazón se niega a renunciar a él. El cristiano que no reconoce su propia debilidad está a un paso de caer. En Gálatas 5:17 se dice que la carne desea lo contrario al espíritu. Esa tensión es constante entre lo que los ojos desean y lo que el alma sabe que no debería tener. Solo aquellos que viven crucificando su naturaleza pecaminosa pueden caminar verdaderamente en libertad. Segundo, dado que vivimos en un mundo hipersexualizado, no hace falta buscar el pecado. El pecado busca al hombre en cada pantalla. Las redes sociales, la música, la publicidad e incluso las conversaciones casuales están saturadas de insinuaciones. Todo está diseñado para captar la atención, despertar la curiosidad, convertir lo visual en deseo. En Primera de Juan 2:16 se dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, no proviene del Padre. Esa es la realidad. Vivimos en una cultura que usa los ojos como puertas de entrada a la tentación. Un cristiano no puede controlar lo que ve, pero sí puede decidir cuánto deja entrar. Ver no siempre es pecado, pero alimentar lo que se vio sí lo es. Cada segundo de atención es una semilla que el enemigo puede usar para distorsionar la mente. Por eso, Proverbios 4:23 advierte: sobre todas las cosas, guarda tu corazón. En un mundo que vende cuerpos y trivializa el alma, la pureza visual se ha convertido en un acto de guerra espiritual. Tercero, porque los ojos son la puerta del alma. Jesús lo dijo con una claridad que no deja lugar a excusas. Cualquiera que mire a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. En Mateo 5:28 no condenó la mirada, sino la intención que hay detrás de ella. Los ojos no solo observan, sino que alimentan. Lo que miras con deseo termina por moldear lo que imaginas. Y lo que imaginas termina gobernando tus acciones. Por eso el pecado visual es tan peligroso. Comienza con una mirada inocente y termina con una mente cautiva. El problema no es tener ojos, sino carecer de control sobre ellos. Los ojos son puertas espirituales. Lo que entra por ellos, eventualmente, se reflejará en el alma. En Lamentaciones 3:51 dice: «Mis ojos me causan dolor en el alma por todas las hijas de mi ciudad». El enemigo lo sabe. Por eso ataca lo visual antes que lo espiritual. Quien no protege su mirada terminará contaminando su corazón. La pureza comienza con lo que miras, no solo con lo que evitas. Si este mensaje te interpela, hermano, suscríbete a Faith Unmasked y comparte la batalla que enfrentas hoy. 4. Porque el diablo conoce su debilidad. Satanás no necesita inventar nuevas trampas. Le basta con repetir las que siempre han funcionado.
Observa, estudia y ataca donde más duele. Lo que antes era una caída, ahora lo usa como punto de entrada. En Efesios 6:11 dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. El enemigo no se cansa y cada mirada descuidada le da más información sobre las grietas del alma. No ataca al azar, sino con precisión quirúrgica. El diablo sabe que una sola imagen puede encender una guerra interna. Sabe que un cristiano puede resistir muchas cosas, pero no siempre una provocación visual. No necesita derribarte al instante, le basta con distraerte poco a poco. Por eso, Primera de Pedro 5:8 advierte que anda como león rugiente buscando a quien devorar. La mirada es su anzuelo, la culpa, su cadena. Y si no se enfrenta a la confrontación con discernimiento y oración, el enemigo convierte la vista en una caída disfrazada. 5. Por la falta de autocontrol. Muchos oran para no caer, pero pocos se preparan para resistir. La oración sin disciplina es como una espada sin filo. Parece poderosa, pero no corta nada. En Proverbios 25:28 dice: como una ciudad cuyas murallas están derribadas es el hombre que carece de dominio propio. El dominio propio no se exige en un momento de tentación, se construye durante los días de obediencia. Si no hay hábitos que fortalezcan el espíritu, la carne tomará el control a la primera señal de debilidad. El hombre que no aprende a decir no en las cosas pequeñas, tampoco podrá hacerlo en las grandes. El dominio propio es un fruto del espíritu, pero también una decisión diaria. Se trata de establecer límites antes de que el pecado los rompa por ti. En Tito 2:12 dice que la gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente. Sin dominio propio, cualquier mirada puede convertirse en un pensamiento y cualquier pensamiento puede convertirse en una caída. La verdadera fuerza pertenece a quien se gobierna a sí mismo. 6. Porque la carne siempre busca alimentar el deseo. La carne nunca está satisfecha. Solo aprende a disfrazar su hambre. Puede parecer tranquila por un tiempo, pero tan pronto como el espíritu se debilita, regresa para exigir lo que una vez fue negado. En Gálatas 5:17 se dice que la carne desea lo contrario al espíritu y el espíritu lo contrario a la carne. Esa tensión no desaparece, debe ser dominada. El problema es que muchos intentan vencer la carne orando mientras la alimentan con lo que ven, oyen y consumen. El deseo carnal no se desvanece, debe ser reemplazado. Cuando un hombre deja de alimentar su espíritu, la carne toma el control y busca satisfacerse de cualquier manera posible. Por eso Jesús no dijo: observen lo que sienten, sino más bien, observen y oren para no caer en la tentación. El ojo que no está disciplinado se convierte en esclavo del deseo que observa. La carne siempre encontrará un pretexto para justificar lo prohibido, pero el sabio entiende que no todo lo que atrae edifica. 7. Debido a los pensamientos intrusivos. La batalla más peligrosa no siempre se libra con lo que se ve, sino con lo que se recuerda. A veces el enemigo no necesita una nueva tentación, simplemente revive una vieja imagen almacenada en la mente. Esas escenas, aparentemente olvidadas, regresan cuando el corazón está más débil. En 2 Corintios 10:5 dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero muchos cristianos no capturan sus pensamientos. Los dejan vagar libremente hasta que terminan dominando su voluntad. Un pensamiento intrusivo es una flecha silenciosa. Entra sin permiso y hiere sin hacer ruido. Lo que comienza como un recuerdo se convierte en una fantasía. Y lo que parece inofensivo termina contaminando el alma. Por eso Efesios 6:16
Enseña que con el escudo de la fe apagamos los dardos de fuego del maligno. No se trata solo de resistir la tentación externa, sino de desarmarla en la mente. El hombre que controla sus pensamientos vence la tentación antes de que nazca. 8. Porque han confundido la atracción con la intención. Ver belleza no es pecado. Música. Convertirla en deseo sí lo es. Dios creó al hombre con ojos capaces de admirar su creación, no de adorarla. El problema comienza cuando la admiración se convierte en lujuria. Cuando lo que se aprecia se convierte en algo que se posee. En Mateo 5:28, Jesús dejó claro que el pecado no está en ver, sino en mirar con una intención impura. No todo lo bello debe ser contemplado y no toda atracción debe ser alimentada. La pureza no niega la realidad, la redime. Un hombre cristiano maduro aprende a distinguir entre notar y codiciar. La atracción es humana, pero la intención revela el corazón. En Santiago 1:14, dice que cada uno es tentado cuando por su propio deseo es arrastrado y seducido. Una mirada puede ser un reflejo de admiración o el comienzo de una caída. La diferencia radica en el control espiritual. Ver no siempre contamina, pero elegir mirar para desear sí destruye. Por eso los creyentes deben aprender a mirar con un propósito santo, no con un deseo oculto. 9. Porque han descuidado la intimidad con Dios. Un hombre sin oración es un blanco fácil. La tentación visual no se vence con fuerza de voluntad, sino a través de la cercanía con el Espíritu Santo. En la presencia de Dios, los ojos se purifican y los deseos se alinean con santidad. En Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero muchos oran solo cuando caen, no para evitar caer. La intimidad con Dios no es un refugio ocasional, es un escudo permanente. Cuando el corazón se aleja del altar, la mirada comienza a vagar. Lo que antes causaba convicción ahora se justifica. Lo que antes se evitaba ahora se tolera. El fuego de la comunión es lo único que mantiene viva la pureza interior. Sin oración los ojos se nublan y el discernimiento muere. En el Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede el joven mantener puro su camino guardándolo conforme a tu palabra? No hay autocontrol sin devoción, ni pureza visual sin presencia constante. 10. Porque ya no temen al pecado como antes. El peligro no siempre está en mirar, sino en justificar lo que se mira. El corazón moderno se ha vuelto insensible al peso del pecado. Lo que antes se llamaba caída, ahora se etiqueta como debilidad. En Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Pero cuando ese temor se desvanece, el alma comienza a negociar con lo que antes evitaba. Y cada excusa abre una puerta más grande para el enemigo. El pecado que se tolera tarde o temprano se normalizará. El hombre que pierde el temor de Dios deja de protegerse. Ya no huye de la tentación, se detiene a observarla. Y lo que se observa superficialmente termina gobernando el corazón con fuerza. En Romanos 6:12 dice, no dejen que el pecado reine en su cuerpo mortal para que obedezcan sus deseos. Temer a Dios no se trata de tener miedo, se trata de ser consciente de su santidad. Solo aquellos que temen deshonrarlo permanecen puros. La pureza nace del respeto, no de la represión. Hermano, no estás librando esta batalla solo. Muchos hombres cargan con la culpa de mirar, sentir y fallar en silencio. Pero no vine a justificarte, vine a recordarte que puedes vencer. Dios no te llamó a ser perfecto, te llamó a ser disciplinado. Rechaza el pecado en el nombre de Jesucristo y aprende a dominar tu mirada. No te quedes midiendo tu fuerza contra la tentación. Huye de ella como lo hizo José cuando todo lo invitaba a caer. No eres menos hombre por luchar, sino más hombre cuando eliges resistir.
Deja que tus ojos aprendan a ver como Cristo ve, con pureza, con propósito, con respeto. La verdadera victoria no está en no sentir, sino en elegir bien qué hacer con lo que sientes. Si este mensaje te llegó al corazón, suscríbete a Fe Desenmascarada y sigue creciendo conmigo en sabiduría, verdad y libertad.